este 1 y 2 de abril en nuestra conferencia Vertical 2021 podrás ganarte una de las 4 iPads. Para participar, solo tienes que enviarnos tu nombre y tu ciudad al correo vertical2021gcla@gmail.com. Miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Muy buenos días, una vez más estamos acá con el propósito y la intención de seguir aprendiendo de Dios, de seguir aprendiendo de la finanza para, por supuesto, ponerlo en práctica. Hoy continuamos nuestra serie El ABC de la finanza y fíjense ustedes que durante el mes de marzo hemos estado hablando justamente de todo lo que tiene que ver finanzas y es tan extenso todo lo que debemos aprender que lo vamos a continuar hasta el mes de abril. Así que hoy 28 de marzo, pues estamos interesados en hablar específicamente sobre decisiones financieras. Normalmente, en esta fecha, cuando es 15 y último, normalmente nos vemos motivados porque a lo mejor algunos perciben recursos en esa fecha, pero tal vez otros no, porque son personas comerciantes o simplemente la situación que estamos viviendo ahora, ni siquiera podemos pensar en que podemos recibir un dinero en una fecha específica. Y por ese motivo, este asunto tan sensible que tiene que ver con lo que es finanzas, debemos aprender de la palabra, aprender de Dios, y el tema de hoy se llama decisiones financieras. ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Cuáles son aquellas cosas que debemos implementar? ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros debemos conjugar y hacer para tener unas finanzas sanas, para tener una actitud adecuada, para tener de alguna forma pues ese sentido de pertenencia, pero de una manera sabia? Esas decisiones financieras las vamos a aprender hoy según lo que nos puede enseñar nuestro Padre. Así que le oramos al Padre para que Él nos ayude, nos ilumine y que nosotros podamos tener un contentamiento en medio de la situación financiera que te encuentres hoy. Señor, te suplicamos esta mañana que tú nos ayudes, nos ilumines. Muéstranos, Señor, muéstranos, por favor, con tu palabra, con tu sabiduría, qué debemos hacer. Te lo quiero suplicar, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así que como hablábamos, es un asunto tan sensible que las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas muchas veces tienen que ver con asuntos financieros. ¿Por qué te mueves? ¿Por qué te quieres mudar? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? ¿Por qué quieres comprar? ¿Por qué quieres vender? ¿Por qué quieres alquilar? Son decisiones. Todas esas decisiones que tomamos generalmente tienen un toque importante y un aspecto vital en el área de las finanzas. Así que, ¿cuáles son esos asuntos financieros que mueven tu alma, que mueven tus emociones, que te mueven a ti como persona, que te inspiran para hacer algo o te desesperas por no tener algo? Esas son las decisiones que hoy vamos a aprender. Son varias áreas que quisiera mencionarles. Por ejemplo, importante, la integridad. Ese es un área muy importante. ¿Cómo está la integridad tuya y la mía en ese sentido? ¿Qué grado de inteligencia debemos nosotros desarrollar para aprender de las finanzas? ¿Cuál es el motivo o la intencionalidad que te mueve para hacer cosas? En esas tres áreas tenemos que ver el área esa intrínseca del carácter que tiene que ver con la integridad. La inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos para poder resolver situaciones financieras y también otras áreas de nuestras vidas, pero aquí específicamente, como hoy vamos a hablar de la finanza, pues la inteligencia aplicada a la finanza y la intencionalidad, que son aquellos pasos, aquellas decisiones que nosotros tomamos para justamente evaluar esa área tan importante, tan sensible como lo hemos dicho anteriormente. Así que las finanzas son un reflejo de nuestra vida.
un reflejo espiritual, un reflejo de nuestras intenciones, un reflejo de nuestras acciones. Y vamos a estar analizando integridad, inteligencia e intencionalidad. Veamos en el Proverbio 21:20 qué dice. Dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Vamos a hablar solo en este momento de ese segmento del sabio. Dice así, el tesoro precioso, ese tesoro precioso no necesariamente tienen que ser cosas que tengan un costo, que tengan un valor en sí mismo de dinero. No necesariamente. Hay valores, hay tesoros preciosos que nosotros podemos tener y muchas veces no lo atesoramos, no lo guardamos, no lo valoramos porque pensamos que está como sobreentendido que nos pertenece. Por ejemplo, hubo un señor que estuvo hablando de una situación, no sabemos si fue real o no, pero es interesante pensar la analogía que él hizo. Él dijo que estuvo hospitalizado y tuvo que pagar no sé cuánto por una bombona de oxígeno durante un día. ¿Usted se imagina que nosotros a diario respiramos aire puro? Eso es un tesoro, debemos apreciarlo. Cuando tú vives contento, tu vida cambia. Pero no nos vamos a enfocar única y exclusivamente en ese sentido, pero veamos esto. Dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. En otras versiones dice tesoro precioso o mucha riqueza y perfume. Y yo dije, ¿por qué aparece en la palabra la diferencia entre aceite y perfume? ¿Será que era un aceite aromático? ¿O será que ese aceite tiene algo que ver distinto a lo que dice en otras versiones? Y lo que me pude percatar es que hay una diferencia entre la colonia y el perfume. El perfume lleva aceite. Y asimismo, nosotros debemos ver que toda inversión que nosotros hacemos, tenemos que ver de qué manera la podemos hacer, darle un valor agregado. Y en este caso, a la colonia, cuando se le añade ese aceite, lo deja más concentrado y permanece más tiempo en la piel. Entonces, asimismo, nosotros debemos considerar que ese aceite que hay en la casa del sabio, porque el aceite hace que se fije. El aceite es un elemento complementario para el perfume. Y asimismo en nuestras vidas debemos considerar ese aceite que estamos complementando nosotros en el área de la sabiduría para que esa riqueza, para que esa cosa que es de tu propiedad se pueda afianzar, se pueda afirmar y pueda oler de una manera grata. Así que ese aceite, analicémoslo. ¿Cuál es el aceite? ¿Cuál es ese aceite que afirma? ¿Cuál es ese aceite que fija ese grado de sabiduría que tanto necesitamos nosotros para ver el área de la finanza? Pero sigue la segunda parte del versículo, dice, mas el hombre insensato todo lo disipa. En otra versión dice, todo lo despilfarra. Hay personas que han tenido, yo los conozco, hay personas que han tenido el mismo salario que otros y resulta que el que tiene eh, la capacidad de administrar, de usar el dinero sabiamente, normalmente siempre tiene. Pero la persona que todo lo disipa, todo lo gasta, cree que la vida es así de superflua y todo empieza a despilfarrarlo, a gastarlo sin propósito. Por eso es necesario que nosotros en cada una de las acciones, cada uno de los pasos que demos en cuanto a la finanza, pues tengamos esa intencionalidad adecuada para saber invertir, saber gastar, saber comprar. Cada una de estas áreas son extremadamente importantes. Vamos a ver algunos aspectos en donde podemos empezar a balancear cómo hacer decisiones o cómo tomar decisiones adecuadas. En una, ganar, ganar. ¿Qué significa ganar, ganar? Tú ganas y yo gano. Porque cuando estamos hablando delante de algunos comerciantes, algunas personas creen que ser buen comerciante es solamente ganar. Y no necesariamente eso es real, porque tienes que ganar, pero también permitir a otros que ganen. Normalmente nosotros cuando vamos
hacer alguna compra o vamos a hacer alguna negociación, siempre vamos con la idea de ganar. Pero si hoy le añadimos ganar, ganar, yo gano y tú ganas. Yo gano para prosperar y tú ganas para prosperar. Y así continúa una rueda económica interesante en donde y mis beneficios crecen y también los tuyos. Si yo hago cualquier negocio con una persona y solamente yo gano y esa persona pierde, probablemente esa persona va a ser una persona fracasada y no va a poder continuar la rueda de la economía. Y es por eso que el mundo se encuentra hoy, en estos países latinoamericanos más que todos, se encuentra en ese declive económico. En otros países también podemos ver, por ejemplo, en Japón, cómo hay una prosperidad continua, porque todos están interesados en que el otro también prospere. Entonces, ganar, ganar, esa es una de las maneras que nosotros debemos grabarnos en nuestra mente para que continúe ese ciclo económico creciente. Lo otro es que muchas veces tomamos y hacemos compras por emoción, porque creemos que lo necesitamos, creemos que esas compras nos van a hacer más felices y simplemente no necesariamente nos llena nuestra alma. Entonces no debemos enfocarnos en tener y tener y tener cosas, porque eso no nos va a llenar nuestro corazón, definitivamente no lo va a hacer. Y así lo pudo experimentar el mismo Salomón. Dice que no hubo cosa que sus ojos no desearan, no hubo nada que sus ojos no desearan que él no haya tenido. Y sin embargo, descubre que el final de sus vidas era vanidad y aflicción de espíritu. Qué interesante. Entonces, ya entendemos que las cosas no necesariamente van a llenar nuestras almas. No necesariamente va a suceder así. No vendes algunas cosas por apego. Probablemente tengas algunas cosas disponibles para la venta. Probablemente esas cosas ya no las necesitas. Pero tienes un apego a eso material que no puedes desprenderte. Y eso hace que simplemente te conviertas en una persona acumuladora que no le estás dando provecho a eso. Es preferible continuar la rueda económica si tienes algunas cosas que tienes un apego emocional, debes desprenderte de ciertas cosas. No estoy diciendo con esto que seas un insensible y que tengas que despilfarrar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que podemos en algún momento empezar a hacer una revisión en nuestras vidas, en nuestras casas, cosas que ya no necesitamos, cosas que no usamos. Si te parece algo difícil regalarlas, pues puedes considerar venderlas, véndelas. Y eso te va a permitir a ti tener algún otro recurso para hacer cosas más importantes que tener acumulados esos artículos. También hay personas que toman decisiones para comprar, pero debemos pensar que en esas compras tenemos que poner ese grado de fe. ¿Por qué estamos comprando una cosa? Por ejemplo, ¿qué significa una compra por fe? Esto me lo contó mi papá hace muchos años y dice que un chico estaba interesado en comprar un caballo. Siempre quería un caballo y no lo compró tan rápidamente como él pensó, pero compró compró la fusta justamente porque pensó que en algún momento iba a poder comprar el caballo. Entonces eso es hacer compras por fe. ¿Tú crees que puedes dar ese paso porque eso agrada a Dios? Dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él, es necesario, crea que le hay y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, en este sentido de la fe, en el aspecto económico, creo que debemos nosotros también dar esos pasos. Eh, por ejemplo, si quieres comprar una casa, ¿por qué no comprar un llavero en donde van a estar las llaves? Hay que soñar, hay que desear, hay que pedirle a Dios. Dios está interesado en darnos grandes cosas. Dios no escatimó a entregar a su propio Hijo por nosotros. ¿Y tú crees que Él nos va a negar algo?
Así que hagámoslo por fe. Yo creo en eso. Yo lo he experimentado. Otro aspecto que también debemos pensar es que a veces nos sentimos con un cierto complejo de que yo no puedo enseñar sobre la economía porque no tengo. Y saben una cosa, es más importante enseñar desde la perspectiva en donde nosotros enseñamos por fe que enseñar después que ya lo hayas logrado. Porque normalmente cuando ya lo lograste, hay personas que probablemente te van a ver como muy lejano, te van a ver como muy distante y probablemente no conectes. Es necesario que enseñes lo que conoces, que enseñes que las verdades de Dios simplemente se van a materializar. Las verdades de Dios se van a cumplir porque Dios no miente. Así que si quieres enseñar sobre finanzas y no tienes una economía abollante, pues no te preocupes, enseña, es la palabra del Señor. Y solamente si nosotros lo enseñamos, estamos dando una muestra de fe y probablemente hay personas que le puede ir mejor que a ti y aún así debes seguir enseñando. No pedir prestado fue una acción que yo tomé en mi vida. Resulta que tuve una situación en donde tuve deudas y me di cuenta que no podía seguir yo pidiendo para pagar deuda y pedía para pagar otra deuda. Y así me fui endeudando a un punto de verdad casi pensé yo que era irreversible mi situación económica. Yo pensé que tenía que ganar muchos millones para tener entonces una economía más tranquila y poder pagar todos los compromisos que tenía. Y simplemente lo que hice fue tomé una decisión por fe. Y la decisión que tomé fue no pedir. Porque si yo pido prestado y pido prestado y pido prestado, le estoy diciendo a Dios, no creo en ti. Le estoy diciendo al Señor, simplemente no tengo fe en ti. Simplemente le estoy diciendo al Señor, tú no eres el Jehová Jireh. O simplemente le estoy diciendo al Señor, nada me satisface y por eso necesito tener más y seguir comprando y seguir endeudándome. Y dice en la palabra que las personas que se endeudan terminan siendo siervos de sus acreedores. Entonces, por ese motivo es necesario que entendamos la importancia de no pedir. Hay personas que consideran que tienen que vender sus bienes porque piensan que pueden hacer una vida mejor y entonces empiezan a vender todo aquello que en el cual depositaron afecto, pasaron años adquiriendo aquellas cosas y yo veo personas que venden hasta sus propias herramientas de trabajo simplemente porque no tienen un control económico adecuado y empiezan a vender cosas simplemente porque tienen una necesidad. Y al vender esa cosa, te deja entonces sin capital para poder seguir trabajando, sin materiales, sin herramientas para trabajar. Así que ten cuidado solamente si estás vendiendo por necesidad, aquella cosa que vendiste, vas a poder recuperarla, vas a poder comprarla de nuevo. Entendemos que hay motivos de motivos. Entendemos que hay situaciones que debemos tomar esa decisión de vender por necesidad. Pero tengamos cuidado y seamos sensatos. Pidámosle a Dios, pidamos el consejo sabio para saber si es lo correcto o no. Otra cosa es que muchas veces pedimos no simplemente para comprar algo que necesitamos, sino simplemente porque queremos subir el estatus. O pretendemos que teniendo algo de marca, pues eso nos sube el estatus. Pensamos que a lo mejor mudándonos a otro lugar nos sube de estatus. Hay personas que han vivido toda la vida en un lugar y yo simplemente veo que la persona ha sido sabia, tiene una economía sana y no anda buscando ser aceptado simplemente por las compras o por los bienes que tenga. Hay un salmo que ha chocado mi vida, ha impactado mi alma. Y ustedes pueden ver, ahí hay una tijera. Esa tijera es bastante similar a esta. Y pasó algo curioso que le quiero mostrar. Resulta que en una oportunidad pues que tuve
estuve en Estados Unidos, estuve en un mercado y yo siempre deseaba una tijera como esta porque me gusta podar. Y además de que me gusta podar, entiendo lo que Dios hace con la poda. Cuando Dios poda las plantas, cuando Dios poda y nos quita ciertas cosas en nuestras vidas, generalmente viene un retoño, generalmente vienen nuevas ramas, generalmente vienen más frutos. Pero el caso curioso de esta tijera fue la siguiente. Yo estando en el mercado que que estaba, donde fui a comprar esto, la busqué en un lugar y solamente quedaban dos, pero estaba bien lejos de la caja. Cuando regreso, en el momento que voy a cancelar, resulta que esta tijera no tenía precio, no tenía código y la cajera me dice que no tiene código. Yo le digo, ¿y entonces qué debo hacer? Me dice, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Yo le digo, yo no sé. No, pero no vio el precio. Le digo, no, no lo vi. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regresar allá para ver el código o algo, pero había gente, había cola en el lugar, había fila de personas y simplemente yo entendí que si iba a perder bastante tiempo y me quedo casi que ya había renunciado a la idea de comprar la tijera y la señora me dice, pero dígame el precio. Le digo, es que no lo sé. Dígame un precio y al usted decirme un precio, yo voy a creer en su palabra. Así somos acá. Era un negocio muy grande de los Estados Unidos. Yo entiendo que esa cultura ha sido también contaminada hoy en día, pero normalmente la formación de esa nación fue estructurada bajo los principios de la palabra. Y eso ha permanecido y eso hace una nación próspera. Sabemos que todo el mundo va en decadencia porque hemos olvidado los principios de Dios. Pero sin embargo, en algunas partes todavía quedan valores. Y me llamó mucho la atención que ella me dijo, si usted me dice $1 es $1 o $3 son $3. Finalmente, yo dije, no me voy a meter en ese compromiso, prefiero por favor que usted le diga a alguien. Y llamó al supervisor y el supervisor consiguió el precio de esta tijera, eran $7. Pero bien, yo hubiera podido aprovecharme de la ocasión, pero entiendo que nosotros como hijos de Dios, nosotros como embajadores debemos tener un valor en nuestro corazón, pero bien impregnado. Y si vemos en el Salmo 15, versículos 4 y 5, dice, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que Dios honra, el que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés ni acepta soborno contra el inocente, el que así vive, jamás caerá, jamás caerá. Y fíjense, porque habla tanto de soborno, habla de dinero, pero también habla de carácter, habla de varias cosas acá que son interesantes que tú y yo debemos aceptar. Y lo que me llamó bastante la atención es que dice que el que cumple las promesas, aunque salga perdiendo. A veces nosotros podemos pensar que si hacemos esto no me conviene, pero cuando nosotros cumplimos las promesas, si yo cumplo y digo voy a pagar esto, aunque finalmente me doy cuenta que me lo vendieron mucho más caro de como está en el mercado, yo no voy a decir, no, ya no te lo voy a comprar. Cuando nosotros cumplimos la promesa, Dios honra eso. Dios bendice. Ese es el punto que quisiera que nos lleváramos hoy. Si seguimos la enseñanza también para los ancianos, pero aquí habla de ancianos, no estamos hablando de edad, sino de esos ancianos dedicados a cuidar a la iglesia. Fíjense lo que dice, porque normalmente nosotros, los que estamos pastoreando, predicando, siempre queremos enseñar a los demás, pero tenemos que nosotros también aprender. Miren lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ahí estaba hablando Pedro. Y dice, yo anciano también con ellos. Y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y miren lo que dice.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, debemos procurar apacentar a las personas. Eso es un mandamiento. Eso es algo, es nuestra responsabilidad. Pero dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No es una obligación, sino una manera voluntaria. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué hay aquí en cada una de las cosas? Cuidando de la grey de Dios, protegiéndolo, velando, aconsejándolo, cuidándolo de las probables negociaciones que pudieran hacer. Esa es parte del cuidado, no por fuerza, sino voluntariamente. Que nos salga de nuestro corazón voluntariamente, a veces hasta ser un poco metidos, hasta ser un poco intrépidos, muchas veces diciéndole a la persona, por favor no lo hagas, creo que no está bien. A veces lo hacemos, sino tenemos que hacerlo voluntariamente. Y no por ganancias deshonestas. Qué triste es cuando uno nota en las personas, cuando van siempre con la intención, se les nota cuando la intención es ver qué te puedo sacar, ver qué te puedo pedir, ver cómo te puedo embaucar en un negocio. Nosotros como cristianos, nosotros como predicadores, nosotros como pastores, nosotros como supervisores que Dios nos ha puesto para cuidar a su novia, que es la iglesia. Nosotros, los que estamos liderizando, los hombres que se están formando, debemos entender la necesidad de no hacer nada con intención de ganancias deshonestas. Cuidámonos, debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar unos a otros, sino debemos hacerlo con ánimo pronto, con esa intencionalidad. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tal vez un poquito para anunciar cosas bellas que vienen. La próxima reunión de matrimonios vamos a ver un tema que se llama las finanzas, sociedades conyugales. Esa sociedad conyugal, las finanzas familiares son muy, muy importantes. En Mateo 19:6 dice que así no son ya más dos, sino una sola persona. Y de esa manera debemos nosotros comportarnos como familia, con nuestros matrimonios. Pero ese es el tema de la próxima reunión de matrimonios que próximamente le vamos a estar anunciando. Así que continuemos evaluando esas tres grandes áreas que hemos mencionado hoy. ¿Cuáles son? Estamos hablando de la importancia de la intencionalidad. Estamos hablando de lo vital que es la integridad y estamos hablando de la necesidad de seguirnos preparando para tener mayor inteligencia. Así que esas tres áreas, llevémoslas hoy de acá, acá y de acá, acá, continuamente, corazón y mente unidos para obedecer a Dios, como debe ser. Que debemos amarlos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Así que me despido de ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.